Podéis llamarlo la llama infernal, el chispa, hot dog, fuego, fuego, fuego. Ya llevaba mucho tiempo sin traeros un build de Ghost of Tsushima. Y aquí lo tenéis, un build de ataque. Y sí, he dicho un build de ataque, ese que tanto me habéis pedido, para nuestro querido Ronin. Así que vamos al lío. La mayoría que escogen el Ronin saben que destaca sobre todo en la curación y apoyo al equipo, pero podemos hacer que nuestro Ronin pueda destrozar filas de enemigos. Por eso, en este tutorial vamos a ver cómo crear este delicioso build donde tendremos al fuego como protagonista. Recuerda que es complicado tener exactamente las mismas propiedades y para ello tendrá que reforjar o cambiar los atributos como te indico en este vídeo que dejo aquí arriba. Además te indicaré variantes que puedes aplicar para que tengas otras opciones. Dicho esto, vamos a comenzar como siempre por las técnicas donde vamos a activar el aliento de Izanami, ese siempre, junto con el aliento de fuego. De esta forma podremos revivir a nuestros compañeros y también prender fuego a los enemigos que estén cerca a cualquiera de los jugadores. Activamos animal espiritual para que nos acompañe en el combate e incluso puede salvarte en más de una ocasión. Además, luego verás una mejora que hará que tu animal pueda curar a tus aliados y a ti. Aplicamos armas de fantasmas mejoradas ya que haremos mucho uso de ellas, y esto hará que aumente el daño en un 50%. Añadimos la ventaja regeneración rápida para aumentar nuestra curación y regeneración en un 50%. Ahora le toca el turno al equipo del Ronin. Ya depende del estilo de cada uno, pero sabéis que mi preferida es la katana de agua. Lo que sí es importante es que añado como propiedades determinación cuerpo a cuerpo y daño de técnica definitiva para nuestro aliento de fuego. Para rematar podéis elegir entre hoja flamígera o el camino de la llama. Cualquiera de los dos es válido. Vamos con el arma a distancia y en esta ocasión uso morral de bomba. Bombita, bombita. Sobre todo porque le añado para potenciar el fuego la duración de estados alterados y el daño de estados alterados. Como recomendación tenemos de ventaja las bombas de pólvora negra, que son bastante efectivas, ya lo digo yo. Vamos a por el talismán. En esta ocasión utilizo el talismán del Ronin, por un lado con la propiedad determinación obtenida por herida, y por otro, y aquí os dejo a vuestra elección, podéis poner determinación obtenida, el cual lo consigue por cualquier acción que hagáis, o bien un aumento del daño ígneo. Yo lo he probado los dos y la verdad que molan bastante los dos. Tú eliges. Lo que sí os recomiendo si habéis elegido el animal como técnica, es recomendable que pongáis espíritu sanador, para que os vaya curando a la vez que te protege frente a los enemigos. El perro se va moviendo, te va curando, va mordiendo, va haciendo de todo. También te doy la opción de poner el maestro del fuego, pero que muy efectiva para este build. Puedes probar ambos y quedarte con el que más te guste. Solo nos quedan las armas de fantasma, que si recordáis, hemos puesto como técnica al principio el aumento de estas armas en un 50%, la mejora de armas de fantasma. Y como primera arma uso el lanzamiento de tierra con un aumento de daño y otra vez la duración de estados alterados. Pero el top es que añadimos enardecimiento, o sea, hace que prendemos fuego al objetivo, tiramos tierra con fuego. Para rematar, en el arma del Fantasma 2 uso una legendaria, pero que conste que incluso podéis elegir otra de la misma clase épico, si queréis. Vamos, que no tiene por qué ser legendaria porque yo lo diga. Estas semillas demoníacas debilitan bastante a los enemigos. Como propiedades, aumento el daño y de nuevo, otra vez de nuevo, la duración de estados alterados. Y multiplicamos el top porque añado enardecimiento para que prenda fuego al pisarla. ¡Madre mía! Ya os aseguro que he probado muchas veces este build y os he dado algunas opciones para escoger. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido este nuevo build de ataque para el Ronin. Y si aún no has visto el primero que hice sobre apoyo, que muchos ya lo están usando, aquí te lo dejo. Espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!